fueron emitidos, que fueron turnados a otras instancias. Y pues en los últimos días hemos recibido esta información, que es la que ustedes han, a la que ustedes han tenido acceso, la que refleja en un primer plano los resultados que arrojaron esas evaluaciones, particularmente evaluaciones de confianza. Anteriormente quizás no se manejaban estos datos, pero son publicaciones que estamos realizando, porque ustedes miran que esta institución ha sido cuestionada, que ha sido hecho un trabajo poco efectivo, que ha sido un elefante blanco. El reflejo de lo que dan esos números es de que la institución ha estado trabajando todo este tiempo. Desde que fue creada, la DSP ha estado trabajando en sus diferentes áreas, tanto de evaluación como investigación. Y quizás los resultados, que son poco palpables ante la opinión pública, no se refieran particularmente a lo que esta institución ha hecho o dejado de hacer, sino a lo que otras instancias, y esto no es atribuirle responsabilidad a nadie en particular. Eso es el reflejo de lo que hemos hecho, de lo que se ha informado en su momento, y si ha sido efectiva o no la depuración, pues ustedes tendrán a quien pedirle razón de eso en su momento. Ustedes no tienen capacidad de sacar a ningún policía porque no lo dice así la ley, ¿no? La ley no nos da esa atribución, ¿verdad? Así como no nos da la atribución de acusar directamente a un miembro de la Policía Nacional que ha sido investigado y de quien se ha confirmado que puede estar involucrado en una acción ilícita, tampoco nos da la facultad de despedir directamente, sino que ya la ley establece que luego que la persona es sometida al proceso de evaluación, que reprueba, cualquier mecanismo de confianza que repruebe, es sometida a un procedimiento administrativo que se refiere a audiencia de descargo, que luego se emite un dictamen técnico que es turnado a las autoridades de la Secretaría de Seguridad, y que son ellos los que tienen que emitir las resoluciones en su momento para poder complementar el trabajo que ya la ley define en el tema de depuración. Abogado, bueno, con todo este trabajo que se ha realizado por parte de la DSP, ¿cómo miran este nuevo sistema de depuración que van a implementar ahora? Se dice que se le va a quitar poder a la DSP. En el mes de julio nosotros tuvimos acceso a principios del mes de julio a ese documento, particularmente de las reformas que están implícitas ahí en esa nueva ley orgánica de la policía. Con mi compañero de equipo, el abogado César Bonilla, nos reunimos, hicimos observaciones puntuales y justificamos por qué razón esta institución no debe perder el carácter de ente desconcentrado. Imagínense que un ente desconcentrado que ha venido realizando el trabajo de depuración, que ha venido iniciando los procesos para que la depuración se vea culminada por otras instancias, ha sido cuestionado ese trabajo, no digamos estando dentro de la estructura policial. Lo que la reforma indica es de que esta dirección es muy probable, si políticamente se aprueba de esa manera, que pase a ser una división dentro de la estructura policial. Nosotros, en esta instancia, por lo menos en estos 5 meses que nosotros tenemos al frente de la institución, no hemos sido objeto de alguna injerencia, ningún tipo de injerencia. Eso es lo que puede brindar a la institución el tema o el hecho de que sea un ente desconcentrado. A eso nosotros estamos apuntando, a que se mantenga como tal, porque eso refiere pues de que el trabajo nuestro lo vamos a hacer con la mayor transparencia, sin compromisos de ningún tipo, más que con Dios, con la ciudadanía en general, con el presidente de la República que nos tuvo la confianza para nombrarlo en estos puestos, y mientras el ente subsista como tal, como un ente desconcentrado, pueden tener la confianza de que ahora que ya estamos reflejando resultados, el trabajo que se haga, siempre que se haga dentro del cumplimiento de la ley y de manera objetiva, pueden tener la confianza que vamos a hacerlo de la mejor manera. Critican los resultados de ustedes, abogados, pero no dicen cuántos de los casos que ustedes han enviado a la Secretaría de Seguridad, al Tribunal Superior de Cuentas se han resuelto o a la Fiscalía. Ese ha sido el asunto, por eso es que el cuestionamiento siempre ustedes han fijado, cuando ustedes hacen el análisis de la información, a quien le apuntan normalmente cuando hablan del tema de depuración policial es a la DSP. La DSP inicia los procesos, pero no tiene la facultad de despedir directamente a un policía o de acusar directamente. Son otras instancias, el Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad, el Tribunal Superior de Cuentas, que son quienes complementan eso. En ese sentido, creo que nosotros tenemos la confianza con mi compañero César Bonilla de que el trabajo que hemos venido haciendo en estos 5 meses, esa reestructuración que realizamos, ese trabajo enfocado y esas líneas de acción que hemos considerado llevar a cabo, pues lo hemos hecho de la mejor manera y con esos compromisos a los que me he referido anteriormente. Esto tiene que ser objeto de revisión. Yo pediría que en el caso del Congreso Nacional, de la Comisión de Seguridad que está revisando estas reformas, que tengan a bien hacer una pausa para conocer de primera mano ellos cuáles han sido los resultados de la depuración policial, a quién deben atribuirle responsabilidad, si ha funcionado o no,
y nosotros tener ese espacio con ellos para explicarles y presentarles los informes correspondientes para que ellos también sepan la realidad y conozcan de cerca los números de la Hay depuración. policías ¿Cuál es la realidad? ascendidos y directores que reprobaron las pruebas de confianza que están todavía en la policía. Fíjense que en esa exploración de datos, esa construcción de datos que hemos hecho, datos preliminares nos indican de que de todos los resultados que se han comunicado a la Secretaría de Seguridad sobre policías que han reprobado mecanismos de confianza, al menos un 65-70%, me atrevería a decir, son personas que todavía permanecen dentro de la institución policial. Estamos hablando, por otro lado, que en un 30%, aproximándome a ese porcentaje, podrían ser, son policías que sí fueron separados en su momento, sin la seguridad, yo lo digo muy tajantemente, de que haya sido producto de los resultados que la DSP envió. Porque eso lo podemos observar en las planillas policiales cuando refieren particularmente a algunos casos en que fueron separados por haberse les aplicado mecanismos de confianza que fueron reprobados. Sí sabemos, y eso es un dato que estamos confirmando, quizás con un margen de error de un 5% por mucho, que cerca de un 30% apenas son policías que han sido separados entre oficiales y miembros de la escala básica que han sido separados. El resto de estas personas, de quienes sí se comunicaron resultados, todavía permanecen dentro de la institución. Abogado, ¿hay una explicación por qué a directores generales no se les ha hecho la prueba de confianza en este último año? Fíjense que en este último año, les voy a contar para que ustedes conozcan la realidad. En el año anterior y este año se ha hecho bastante enfoque en el crecimiento de la policía. Se han evaluado cerca de 10 promociones de nuevos aspirantes que están ingresando a la policía, y en esa área pues la institución ha tenido bastante ocupada el área de evaluación. Nosotros, cuando comenzamos nuestra gestión con mi compañero César Bonilla, consideramos que hacer nuestro trabajo no solo por hacerlo, sino que ordenarnos, organizarnos, revisar cuál ha sido el trabajo que la institución ha hecho desde que fue creada, quiénes habían sido evaluados en su momento, cuáles habían sido los resultados, o sea, organizar esos datos. No andar trabajando en forma desordenada, como le digo, solo por evaluar o solo por investigar. Saber dónde quedaron esos resultados y luego de eso las demás líneas de acción. Las personas que no han sido evaluadas, evaluarlas, todo aquel que no ha sido sometido a procesos de confianza, hacerlo. Estamos apuntándole a algunas unidades policiales, ya lo hemos hecho, en otras unidades policiales en el pasado con información que nos ha llegado, y eso son nuestras acciones, ¿verdad? Porque dentro de la independencia funcional que tenemos el criterio suficiente para poder apuntarle a algunas unidades policiales, a algunos blancos, por decirlo así, donde realizar nuestro trabajo de evaluación y de exploración para saber qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué criterio le merece lo que dijo la rectora, que la depuración no avanzaba por temor a que las manzanas podridas delataran a otras personas? Bueno, esos ya son criterios que de hecho sí los hemos estado conociendo de cerca. Ayer pues me llamó la atención un mensaje que ella dio públicamente donde decía que si la DSP desapareciera nadie la va a extrañar, porque ha sido una institución poco efectiva y todo lo que se evalúa así superficialmente de lo que la institución ha hecho, lo que la opinión pública muchas veces ha conocido. Ustedes ya ven reflejados a partir del día de ayer cuál ha sido el trabajo en la institución. Van a tener acceso a otros datos que estamos confirmando, ¿verdad?, en los próximos días. Y son informes que en su momento también están siendo turnados, se van a ser turnados a las autoridades a quienes nosotros tenemos que darle razón de nuestro trabajo. Tanto al Dolacín, presidente de la República, al mismo Congreso Nacional y a todas estas personas que se vieron involucradas, a todas estas instancias que vieron involucradas en nuestros nombramientos. Consideramos que estamos obligados a darle razón a ellos del trabajo que hemos hecho, primero estando al frente de la institución y luego lo que la institución en sí ha hecho, porque nosotros aquí somos los voceros principales de la institución. Y en este sentido yo quiero ser muy claro, nosotros estamos obligados a reflejar lo que la institución ha hecho. Abogado, en el caso del policía millonario, ¿qué participación tuvo la DSP para que él fuera juzgado por tener más de 10 millones de empiras en su poder? Fíjense que en ese caso, cuando la DSP, cuando salió a luz la información, se hizo pública, es un caso que ya el Ministerio Público había emprendido acciones penales contra él, es un caso que ya se estaba ventilando en los tribunales. De toda la información que surgió producto de ese caso, él ya no era policía, ya no era miembro activo de la policía, por eso la DSP no intervino. Pero sí se hizo una investigación alrededor de esta persona, de otras vinculaciones que pudieran haber,
y con esas personas con quien podría estar vinculado, sí se iniciaron investigaciones de nuestra parte. O sea que la DSP desconocía de este ex policía. La DSP conoció cuando el caso ya estaba siendo judicializado, que era el Ministerio Público, pero hemos corroborado que la DSP no inició investigaciones, o sea, no había sido informada la DSP sobre las acciones supuestamente ilícitas en que estaba involucrado este miembro de la policía. La información cuando se hace pública es cuando ya el caso ya había sido judicializado, pero aún así, aunque la DSP llegó después a la información, pues que se han emprendido acciones investigativas contra otras personas que están podrían estar vinculadas. ¿Cuántos O sea que casos hay- más se investigan? Señor director, de investigan? todos los casos que están reprobados, terminaron en resoluciones remitidas a la Secretaría de Seguridad para despido. Nosotros estamos todavía confirmando esos datos porque hay datos, por ejemplo, de este año, donde se hicieron las evaluaciones y donde los resultados todavía están pendientes de revisión. Por ejemplo, actualmente tenemos en proceso de ascenso a 135 oficiales. Hay ya algunos resultados que han resultado negativos, que han resultado reprobados. Entonces, pero como el informe se refiere a 4 pruebas de confianza que le aplica a ellos para ser certificados, para poder ascender, entonces en ese sentido, esos informes están pendientes. Eso puede sumar a los datos que ya se han hecho públicos y puede sumar para que aparezcan otras personas que han reprobado mecanismos de confianza, y en ese sentido pueden tener la confianza ustedes de que lo que nosotros resolvemos, todo es turnado, al menos en esta administración, a las autoridades competentes. Esos que están aplazados debieron de haber sido separados, señor director. Los que están aplazados y se emitieron los resultados, los informes de resultados, y se comunicaron esos informes de resultados, tuvieron que haber seguido un procedimiento. Inicialmente en esta instancia y posteriormente de parte de las autoridades que recibieron esos informes, y saber qué acciones pudieran haber. La ley orgánica le permite a ellos separarlos. La ley orgánica les obliga a estas instancias a tomar en cuenta las resoluciones que son vinculantes que emite la DSP, para que ellos únicamente emitan una resolución donde se da por confirmado, ¿verdad? O donde da por establecido que esta persona no es apto para continuar. Estamos hablando de casi o más de 2.000 efectivos que debieron de haber sido separados producto de su aplazamiento general de confianza. Hasta ahora tenemos de los policías que suman más de 8.400 miembros activos que han sido evaluados desde que la DSP existe como institución, un número aproximado de 1.440, 1.450. Eso habla de un porcentaje importante. Reprobados. Que debieron ser sido separados. El resultado de reprobado hace ver que estas personas no son aptos para continuar en la institución policial, porque la ley ya define que cualquier mecanismo de confianza que repruebe es causal de separación, y la consecuencia de eso tuvo que haber sido, en este momento, que ellos tuvieron que haber sido separados. O sea que los ministros de seguridad tienen que responder por qué no han habido 1.400 separaciones de policías producto de esta prueba. De acuerdo a la ley, cada quien asume la responsabilidad que la ley ya le define, ¿verdad? En ese sentido, ya incluso el mismo artículo 321 de la Constitución de la República habla de las atribuciones que cada funcionario tiene y que no puede ir más allá. La ley ya indica de que si una persona, miembro de la policía, reprueba un mecanismo de confianza, se sigue el procedimiento, se comunican los resultados, lo que continúa es la separación. Ya lo que otras instancias hayan hecho o dejado de hacer son razones que ellos puedan dar en su momento. Yo no quiero referirme a nadie en particular, pero si ustedes revisan la ley, los procedimientos que se siguen, podrían entender con toda claridad a quién pedirle razón de lo que... ¿Y cuántos separados tienen notificados ustedes? De momento no tenemos notificación. Sí le puedo decir de que un primer avance en estos datos que hemos estado revisando es que apenas de ese número que le mencionaba, de 1.400, cerca de 1.450 reprobados, apenas un 30% de ellos pudieron haber sido separados de la institución policial, pudieron haber sido separados por las razones que la DSP puso en su momento, pero no tenemos la seguridad de que en su totalidad el 30% hayan sido separados por esa causa. Y lo otro es que nos indica que entre un 60, quizás un 70% sean miembros de la policía que todavía permanezcan dentro de la ¿Y qué tipo de delitos, abogado? En este caso nos referimos particularmente a las evaluaciones de confianza, a las 4 pruebas de confianza que se le aplicaron. No todos, quiero ser claro en ese sentido, no todos pasaron por las 4 pruebas de confianza. Algunos con la primera prueba que se les aplicó resultaron reprobados, y no fue necesario,
porque con un solo mecanismo, dice la ley, que reprueben ya es causal suficiente para ser separados. Ahora, llama la atención que hay dos rangos de general director, es decir, que fueron directores de la policía. Pues para confirmarle ese dato, si fueron directores o no, yo pues me abstengo en este momento, pero sí podemos decir de que dentro de esos rangos, como ustedes han visto en la información que ha sido publicada, ahí están bien definidos los rangos o los grados policiales que fueron evaluados en su momento y cuál fue el resultado de las pruebas de confianza en los que ellos se vieron sometidos. Gracias. ¿Siente usted que estas reformas que plantea el Congreso Nacional son un retroceso en la depuración policial? Yo considero que sí. Yo considero que el Congreso Nacional tiene que hacer una pausa en ese sentido, revisar bien qué es lo que le están planteando y ver de cerca los resultados del cual ha sido los resultados de la depuración. Yo pensaría pues de que ese espacio nosotros como autoridad debemos de tenerlo y poder discutir con ellos estas situaciones que hemos encontrado, estos hallazgos que tenemos sobre cuáles han sido los resultados de la depuración. Y yo particularmente pienso que históricamente los mandos policiales, sin referirme a nadie en particular, no han sido capaces, quizás uno más comprometido que otros, pero no han sido capaces de llevar a cabo una autodepuración. Si eso hubiera sido posible en su momento, desde que existe la policía, no hubiera sido necesario crear una institución como la DSP. Y esas fueron parte de las justificaciones que nosotros expusimos al señor secretario de Seguridad en su momento para poner en tela de discusión, por decirlo así, de que esta institución debe mantenerse como un ente desconcentrado. Si hay que depender de otras instancias, lo haremos de otras instancias, pero la idea es hacer el trabajo de la manera más objetiva posible y siempre dentro del cumplimiento estricto. La DSP nunca tuvo que estar adscrita a la Secretaría de Seguridad, sino más bien tal vez al Consejo de Defensa, ¿abogado considera? Pues esas son decisiones políticas que se tomaron en su momento. Mi punto de vista es que si tuviera que depender del señor presidente, porque es una iniciativa de él, ¿verdad?, el tema de la depuración y el fortalecimiento de la policía, yo creo que podríamos hacerlo en ese sentido. El Consejo de Defensa y Seguridad, en este caso, es un ente donde coinciden muchas de las autoridades, operadores de justicia, y es él quien lo dirige. Entonces, en ese sentido, tendrán que revisar eso para saber en qué instancia ubicar a la DSP, ya sea como dirección o como otra institución que lleve a cabo estos procesos. Se había hablado de que esa superintendencia iba a trabajar las pruebas de confianza, pero después se dijo que iban a crearse mini DSP, digamos, en todas las instituciones. ¿Cómo quedó ese proceso? Todavía eso lo desconocemos porque, como hemos referido, pasa por la revisión que el Congreso haga, que el Congreso Nacional haga sobre ese tema, y ellos son los que decidirán, ¿verdad?, si lo que contiene la ley orgánica lo confirman y lo entra en vigencia esa situación, o por lo demás pues ellos decidirán, ¿verdad?, cómo van a manejar el tema de la superintendencia o cómo van a manejar el tema de las unidades de depuración dentro de las instancias de cada operador de justicia. En total, si me recuerda cuál es el número de depurados a nivel de... Los datos que tenemos hasta ahora y que podrían, que siempre están, como le decía, sujetos a confirmación, pero lo que hemos actualizado datos refieren de que cerca de 1.400 miembros de la carrera policial que fueron sometidos, de 8.400 que se evaluaron en su momento, desde el año 2012 a la fecha, han reprobado al menos un mecanismo de evaluación de confianza. Eso hablamos de un porcentaje importante que podría andar rotando al menos creo que el 15% de la... ¿Y de eso cuántos han sido sacados? Datos preliminares sujetos a confirmación nos indican que un 30% aproximadamente de ellos han sido separados de la institución policial y que el otro porcentaje pues no se ha efectuado tal separación. ¿Y que en qué delito se incurre habiendo encontrado una responsabilidad? Pues eso creo que serían otras instancias las que se encargarían de revisar cuál es la responsabilidad que cada quien debe asumir en su momento, porque nosotros desconocemos en este momento por qué manos pasó esa información, por qué escritorio pasaron los resultados, de modo que en su momento cuando se exploren esas acciones o esas inacciones ahí que algún funcionario ha tenido, pues se pueda delimitar alguna responsabilidad. Director.